hoy es jueves 13 de noviembre de 2014. Estamos cerca de terminar el año. Nuevamente estamos a, creo que 6 semanas, por ahí va. 6, 7 semanas, ¿verdad? Ya el 2014 se nos va. Esperamos que el Señor, así como nos ha bendecido, ¿verdad? Este año puede estar con nosotros el próximo año. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie de estudio que estamos llevando en la epístola de Gálatas. Número de tema, hermanos. No, el martes no. 26. El martes recordemos que tuvimos el discipulado. Hoy es el tema número 26 y se llama la disciplina bíblica. Es necesario que hablemos de la disciplina bíblica porque esto es algo que la iglesia tiene que conocer y practicar. 26. La disciplina bíblica. Una de las palabras que la gente no le gusta escuchar muchas veces es la disciplina, la exhortación. En las casas hemos visto como nuestros hijos muchas veces cuando se habla de disciplina no les gusta. ¿Cuántos niños han visto ustedes que corren alegres cuando su padre o su madre les dice los voy a disciplinar? Corren alegres para que me peguen con la faja, para que me ajusticen o para que me hinquen. ¿Cuántos niños conocen así? Si hubiera alguno, habría que ir cuidándose que no venga un torbellino de fuego y se lo lleve también. ¿A cuántos de aquí nos ajusticiaron de pequeños? ¿A cuántos de nosotros nos disciplinaron fuertemente? A mí 3 diarias. 3 diarias. Ahora, valora la disciplina que le dieron o no, ahora que es adulto. Cuando era un niño y lo disciplinaban, posiblemente no le gustaba mucho. Pero llegó el punto que cuando llegó a una edad de madurez, valoró que lo disciplinaran, porque de otra manera, quién sabe cómo hubiéramos crecido. Pero es que no nos queríamos, ¿Ah? Yo les pensaba que mi papá y mi mamá no me querían porque me pegaban. Así dije Teresa. Eso es lo que la gente normalmente puede pensar sobre la disciplina cuando es un niño. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vamos creciendo? Empezamos a ver que esa disciplina que pudo haber sido muy dura para nosotros en algún momento fue algo que marcó para bien nuestras vidas. Fue algo que nos enseñó a seguir creciendo en madurez. Muchos de nosotros ya somos padres y ahora estamos al otro lado de la faja. Ahora somos los malos. Ahora somos nosotros los que tenemos el deber de disciplinar a nuestros hijos. Y qué padre que pueda considerarse bueno no disciplina a sus hijos. Uno tiene que saludar a los viejos, a los de edad. Y si uno de padre no disciplina a sus hijos, ¿qué está creando? Malos hijos que serán malos padres. Y el círculo empezará a rodar en una sociedad de decadencia donde todo irá de mal en peor. Ahora en la iglesia hay una disciplina bíblica también. Hay una exhortación y con la ayuda de Dios hoy vamos a tratar de trazar la palabra a modo de que usted y yo entendamos cuáles son los procesos de disciplina dentro de la congregación. Antes de eso, con el tiempo aprendimos de niños a valorar cuando nuestros padres nos disciplinaban. Y con la ayuda de Dios, como cristianos, vamos a aprender a valorar cuando somos sometidos a disciplina, cuando somos exhortados en la palabra, porque al final es para nuestro bien. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar al texto de hoy. Dios, queremos darte gracias porque en esta noche confiamos y sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Creemos, oh Dios, en tu promesa que donde 2 se reúnen en tu nombre, ahí es prometido estar. Y hoy venimos a ti preparados, oh Dios, pidiéndote que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra en amor,
para que sea una palabra sembrada en buena tierra, para que lleves cautivo todo pensamiento en la obediencia en Cristo Jesús, para que no nos desviemos de tu palabra, ni de tu propósito, ni de tu visión, sino que obedezcamos atentamente tu voz, porque escrito está: cuando escuchéis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que uses a este siervo inútil para que tu palabra sea esa palabra como espada de doble filo, capaz de cortar los tuétanos y las coyunturas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay un versículo que nosotros creo que estudiamos cuando hablamos de la corrección o la disciplina a nuestros hijos, cuando hablábamos en el marco de la serie de las familias bíblicas. Este versículo estaba en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, ustedes saben que en el cristianismo nosotros cuando llegamos a Dios hay un proceso inmediato al creer que se llama la regeneración. Esto llamamos regeneración a nacer de nuevo. Ahí somos infantes, somos niños espirituales. Los pastores tienen el deber y la obligación de corregir, aleccionar, exhortar, dirigir, a modo de que el hombre sea perfecto a través de la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, este proceso de disciplina comienza con los niños espirituales, en dirección, corrección, exhortación, enseñanza. Amén. Por eso el texto de nuestro estudio del día de hoy será Gálatas capítulo 6. Ya estamos en el último capítulo de Gálatas, versículo del 1 al 3. Lo tenemos, Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Miren, hermanos, lo voy a leer otra vez. De ahí vamos a partir hoy. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Subraya esa palabra si quiere, restauradle con espíritu de mansedumbre, no con arrogancia ni prepotencia, no con ira ni enemistad ni rencor, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Miren, hermanos, nosotros los cristianos deberíamos de ser las personas más mansas del mundo. Deberíamos de reflejar la mansedumbre más que cualquier otro ser humano. Hablamos esta semana que pasó sobre los árboles de buen fruto, hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y hablábamos que la mansedumbre era uno de esos frutos, ¿se acuerdan? Hablamos que ser manso es ser una persona paciente, pasiva, que entiende, que es comprensiva también. No iracunda, no dada a la ira, no dada a que, como decimos nosotros en nuestro idioma, mecha corta. Personas que solo le dicen algo y son una chinche. No. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que debemos de anhelar todos.
Es increíble la carnalidad que hay en muchos cristianos. A diario tienen todo menos mansedumbre. Y son jueces de otros sin ni siquiera ponerse a pensar que ellos tal vez están ofendiendo en la misma área a Dios más veces. Debemos nosotros mostrar humildad, hermanos. Ser mansos y humildes como nuestro Señor fue humilde. No deberíamos de tratar de disfrazarnos de una falsa piedad, sino que deberíamos de procurar ser auténticos. Debemos aceptar la disciplina bíblica porque esta disciplina nos edifica, nos moldea y nos lleva a otra dimensión con Dios, a una relación sincera. ¿De qué me sirve a mí decir yo soy un buen cristiano? Si cuando le dicen que está haciendo algo mal, se disgusta, se enoja y se la saca con cualquiera que se encuentra en el camino. Hipócritas. Eso es hipocresía. Si yo actúo de esa manera, yo soy un hipócrita. Debemos aceptar la disciplina bíblica porque esto muestra que somos verdaderos hijos de Dios. Obedientes, que cuando pecamos estamos dispuestos primeramente a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Pero ¿cómo disciplinar a alguien que no se cree que está en pecado? ¿Cómo disciplinar a alguien? O un niño le va a decir, yo no tuve la culpa. ¿La tuvo fulano o fulana? ¿Cuántos conocen cristianos así? Que viven echándole la culpa a los demás y no aceptan su propia parte. No aceptamos nuestro grado de culpabilidad. ¿Sabe qué es eso? Que no somos humildes. Somos tan orgullosos que creemos que siempre tenemos la razón. Por lo tanto, renegamos a la disciplina. Ahora quiero que vayamos a 1 de Juan 1, 5, 7 para que miremos algo antes de entrar al término de exhortación. ¿Cuál es la palabra? 1 de Juan 1, 5 al 7. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí, hermano? Mentimos y ¿qué? No practicamos. Ok, leamos nuevamente. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa, hermanos, la palabra exhortación o disciplina? ¿Qué significa la palabra exhortación en la Biblia, en el Nuevo Pacto? Apúntese este término: catartisein. Catartisein. Traigan notas, hermanos. Catartisein. Catar con K. Catar. Ti. Z-E-I-N. Sein. Catartisein. ¿Significa? Esto significa, la palabra tiene varios significados, pero cuando nosotros estamos hablando de Gálatas 6:1, esta palabra restaurarle, catartisein, esa es, restaurarle, exacto, tiene el significado de exhortación también, y tiene el significado de ajustar,
ajustar. Ajustar, restaurar. ¿Qué más? Ahora, la aplicación de esta palabra restaurar o ajustar es la que se utiliza como cuando usted se disloca un hombro. Se desajusta el miembro, ¿no? Si usted ha sufrido alguna vez que se lastima la muñeca, que se zafa la muñeca, ¿qué hace usted? Normalmente la persona va ¿a dónde? Y a usted que ha sido partícipe, cuando la persona que está sobando el músculo, el hueso, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace? ¿Cuál? Lo pone en su lugar. Lo coloca en su lugar, lo restaura, lo ajusta. Ahora ese procedimiento es rosas y flores y todo el mundo alegre, o es doloroso. Es doloroso. Ahora, ¿qué pasa con el miembro si usted no lo ajusta, si no lo acomoda? ¿Le va a seguir Doliendo siempre. siempre? Entonces es necesario que nosotros ajustemos, si se disloca el hombro, ¿no? Esta es la misma palabra que la Biblia dice, restauradle. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, leámoslo nuevamente, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Está dislocado, mi hermano, restáurenlo. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero usan la palabra descarriado. Ahí en la iglesia. En las iglesias, bueno, les voy a explicar esos términos más o menos al final. Ajustar, restaurar, ¿verdad? Esa es la palabra, pero la aplicación es volverlo a su lugar de origen o volverlo a la posición en la que debe de estar. Y ajustar se utiliza cuando se desgusta algo. Muy bien. Mateo 4:21. Hay otra aplicación que la usaban o usted la puede encontrar en la Biblia. ¿Mateo qué? 4:21, que también se utiliza como remendar. Mateo 4:21 dice así: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, ahí puede subrayarlo, catarticen, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahora veamos otro término, perfeccionado. Aquí dice que la palabra griega restaurarle, catarizo, se utiliza en el lenguaje corriente para designar la acción de componer huesos rotos. En Mateo, para arreglar redes, considerándose a sí mismo. Okay. Y Lucas 6:40. La red podía funcionar o no, dependiendo de dónde estaba. 6:40, Lucas 6:40. La red, estaban remendando la red, ¿verdad? Si era una esquinita, todavía la red funcionaba, pero si era en el medio centro, quedaba inutilizada, ¿no? Ok, así es el pecado en la vida del cristiano, hermanos. Cuando está en alguna parte visible, todavía es más perjudicial. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere, otra vez, otra palabra, perfeccionado, catarticein o catarizo, fuere perfeccionado, será como su maestro. Aquí también se utiliza la misma palabra para hablar de perfeccionamiento. Así que el restaurar
el exhortar, el disciplinar, nos ayuda a perfeccionarnos. ¿Se acuerdan para qué sirve la palabra? La palabra es inspirada por Dios y es útil. Bueno, alguien me lo diga solito. Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, catarticén o catarizo, Buena obra. perfeccionado, moldeado, restaurado para toda buena obra. Es necesario entonces que cuando alguno de nosotros es sorprendido en pecado, los que son más espirituales restauren el orden, la posición del hermano. El problema es que la mayoría, en vez de tratar de restaurarlo, lo crucifica. Ahí vamos a llegar. No, pero crucifica. Cuando aplicamos todo lo dicho sobre la disciplina cristiana, emergen también ideas significativas al respecto. Lo crucifica. Cuando vamos o vemos esta palabra de la disciplina cristiana, debemos entender que nunca debe ser usada la disciplina en una manera rencorosa, vengativa, desproporcionada, ni para avergonzar al hermano. Debe ser un proceso en espíritu de mansedumbre, hermanos. Nunca debe ser utilizada en forma rencorosa. Rencorosa, de enemistades, ni iracunda. No debe ser algo para avergonzarlo. Tengo entendido que han habido iglesias que hasta les ponen, ¿verdad? Los ponen en el altar. Yo escuché una historia de que en el altar estaban toda la alabanza hincados. No, En toda la iglesia, estaba toda la alabanza y todo lo que estaban en disciplina estaban hincados en el altar. no en la principal paz, ¿sí? ¿También? En la principal paz, allá cuando los albas estaban en Arana Blanca, el que cometía las cosas, toda la alabanza desde que llegaba estaba hincado. No tenía derecho a hablar, no tenía derecho a nada. Entonces, llegamos a un extremo y no podemos volver legalistas, amén. Vamos a ver, ya vimos que es el término exhortación, ¿no? Restaurar, la aplicación, restaurar, ¿de acuerdo? Como quien coloca a un miembro nuevamente en su lugar. ¿Cuál es el propósito entonces de la exhortación? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Porque hay veces que en las iglesias la gente no suele exhortar a nadie para que no se vayan. Es triste, pero es cierto, hay iglesias donde no se les toca los pecados a la gente para que no se vayan. 3, 14 y 15. Suelen procurar que no le diga, sobre todo al que tiene mucho dinero y que ayude, hermano, no le diga nada. No le diga que deje a las 5 Buena bendición si le dice. se cae la iglesia, si es impío no deja de dar en la iglesia. Qué mentalidad más torcida, ¿no? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esta es una epístola pastoral de Pablo a Timoteo, orientándolo cómo debe de manejarse en la casa de Dios. Dice: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la verdad, hermanos, debe ser predicada. ¿A quién, hermanos? A todo el mundo. A todo el mundo. La palabra de Dios, que es la verdad de Dios, ¿le cae bien a todo el mundo, hermanos? No, a todo el mundo no, solo a las ovejas te les cae bien. Solo las ovejas entienden que es la voz de su pastor. Y por ser la voz de su pastor, saben que es para llevarlos para rediles verdes, de pastos verdes. Sin embargo, suele suceder, como les he mencionado, que a la gente no le gusta que lo exhorten. Entonces las iglesias se llenan de Hipócrita. y de pecados. Un día un anciano de una iglesia
me decía, es que no hay que ser tan radicales. Mire, esas iglesias donde caminan señalando el pecado, ahí es donde más pecado hay. Y yo me quedé con eso y dije yo, es cierto, es donde más pecado hay descubierto, porque en todo lado hay pecado, pero donde la gente no lo denuncia, sigue habiendo pecado y nunca va a ser tratado, nunca. Pero la disciplina es para restaurar al hermano. Hebreos 12, 5 y 6. Estamos viendo el propósito de la exhortación. Es que a veces nosotros lo tomamos como algo personal. Es que el pastor lo dice para mí, por mí. Se dio cuenta y me quiere molestar. Entonces, si el pastor está en esa dimensión, está mal, ¿verdad? Hebreos 12, 5, 6. Hay un pensamiento que me gustó de John MacArthur, lo he compartido antes y les he dicho yo. Él decía y enseña a sus discípulos también, les dice que nosotros no somos los dueños del mensaje, somos los mensajeros. Nosotros no somos los cocineros, somos los meseros. Pero resulta que cuando alguien se siente ofendido por la verdad de la palabra, con quien se enojan primero es con el mesero. Para que vean que no es mentira. Cuando vamos a un restaurante y la sopa está fría, ¿a quién le renegamos? Al mesero. Y el mesero no hizo la sopa. No, es cocinero. Es cocinero. Pero nos la sacamos con el mesero. Pues en el evangelio no diferencia mucho. La gente suele agarrársela con los líderes, con los pastores, y no se miran cara a cara con Dios a través de las escrituras. Es más fácil echarle la culpa a otro. Si no, pregúntenle a Eva. Dijo papá, desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable, decía. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No les voy a hablar de la disciplina de parte de Dios, porque no terminamos en la hora, pero sí les puedo decir esto. Hay veces que la gente piensa que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, pero también es un Dios justo, es fuego consumidor. Si yo le pongo excusas a Dios, a veces le ponemos excusa a Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no te sirvo, Señor, porque yo tengo este problema, yo no tengo trabajo, no puedo ir a la iglesia. Y Dios le da un trabajo. Ahora no Ya no puedo ir a la iglesia, Señor, porque el trabajo no me da tiempo para ir a la iglesia. Entonces Dios le quita el trabajo. No, Señor, pero ya no tengo cómo mantener a mi familia. A mí me da risa, una persona me dice, usted me dice, lleva más o menos un año de estar en Cristo, ¿va? Entonces, lo que me da risa es que me pone condiciones a mí, y es con Dios el trato, no es conmigo. Entonces, como quien dice, usted lleva un año, entonces yo digo, no he visto nada. y debe poner aquí las reglas de Dios, no soy yo, digo yo. Okay. Que no va a depender de la persona, sino que es de Dios. También. Y el problema es que, como digo, que si hay personas que andan 20 años en la iglesia y Dios no las da. Ahora, recordemos, Aquí viven de otros. sí, recordemos que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tal vez en un año no vamos a ser teólogos, no vamos a ser el árbol de buen fruto frondoso, pero debemos procurar ser mucho mejor que cuando empezamos. Es más, este mes debemos de ser mejor que el mes anterior, porque si nos estancamos, algo está pasando en nosotros, porque Dios siempre va a querer mejorarnos, siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros.
pero nosotros tenemos que estar dispuestos también para cambiar. En la disciplina del Señor, hermanos, esta disciplina, nosotros somos bien, yo digo que a veces somos tan infantiles, como dijo el hermano, podemos estar 20 años en una iglesia y nunca crecer. Una iglesia puede tener 1000 miembros, inició con 10 miembros, bebés espirituales, y esos 10 bebés se convirtieron en 1000 bebés. La iglesia creció en número, pero no en madurez. Todos son bebés. Hay que andarlo chineando, hay que andarlo cuidando, hay que andarle hablando las mismas cosas. Como dijo Pablo, ustedes ya deberían de ser maestros, y sin embargo tenéis necesidad de que os hable las mismas cosas, que les dé leche espiritual. Sí, es la realidad. Pasa el tiempo y no crecían. Pero la disciplina cristiana tiene como fundamento el procurar la madurez. Y usted sabe que tan maduro es una persona hasta que lo disciplina. Si hoy viviera el papá de Miguel Ángel, hipotéticamente, y él lo ajusticiara, ok, ya está, señor, ¿usted se opondría o aceptaría a Miguel Ángel? Pregúntale a vaya casado, no hemos cañado, mamá. ¿Cuánto hace como 8 años? ¿Por qué? Porque aprendemos a valorar y a respetar. Pero en el cristianismo, hermano, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal. Y esta es una labor bien dura. Yo le digo al Señor, ayúdame. Sí, porque muchos cristianos lo que hacen es irse. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que el pastor es quien recibe todos los golpes. Y la gente a veces no se da cuenta lo que hace, cómo reacciona, y solo sueltan. Y piensan que el pastor lo hace porque él es muy injusto. No pueden pensar que tal vez por su bien. La disciplina, hermanos, es para bien de todos. Y somos tan maduros como la recibamos. La recibimos con los brazos abiertos, gloria a Dios. Estamos caminando en el Señor. Nos ponemos enojados. Entonces hay algo en nuestro corazón que nos permite que Dios obre para madurar nuestras vidas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oigan bien, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pastor, algo que le quería decir yo. También muchas veces nos ponemos a hablar y nos ponemos a decir cosas y no es que el pastor así, pero ahí estamos contra la palabra, no en el momento de la corrección, sino que tiene que traer una consecuencia, porque la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios, bueno o malo. O sea, si el hombre no tiene capacidad, pero Dios le dio un mandamiento al pastor, así no tenga capacidad, así él ande, sea un bebé espiritual también, usted tiene que obedecerlo, porque no es contra el hombre que se pone, no va a tener la respuesta del hombre, sino que va a tener la consecuencia con Dios, porque está desobedeciéndole a Dios. Siempre y cuando no sea algo en contra de la Escritura. Sí, exacto, no, estamos hablando de bíblicamente. Okay. Es una corrección en amor, hermanos, para edificar y no para marginar a los que la padecen. Miren lo que sucede con las personas que son soberbias. Proverbios 9:8. Proverbios 9:8. Amén. ¿Qué dice? Voz de trompeta. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No reprendas al burlador. No reprendas a ese tipo de personas para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Por qué lo va a amar? Porque vas a ver que él está, lo primero que me dice,
yo estoy cometiendo un error y me están corrigiendo. Gracias. Una pregunta, ¿y si yo estoy reprendiendo a alguien que me está ofendiendo? O sea, yo le estoy reprendiendo pero con la palabra. Ah, Ajá, pero aquí dice, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. sí, Corrige al sabio y te temerá. Entonces, sí. Lo que pasa es que hay veces que nosotros tenemos que hablar y hay otros momentos en los que debemos dejar que Dios sea quien haga justicia. Cuando hay una persona airada, normalmente es difícil entrar en razón. Y hay gente que sabe que está en el error, pero por su orgullo y por su soberbia, él no da. Bueno, un ejemplo que tenía yo, del día que el error era rojo. Yo le dije, es azul. no, es que se lo digo Se le quedaba mal. porque es que yo tuve un incidente de que alguien me ofendió bien fuerte. Yo le mandé un versículo de la Biblia y lo que hizo fue burlarse. Y me mandó varios mensajes y no los leí, los borré. Porque yo dije, yo no quiero ver eso. No pagues al necio por No contestes a esa información de edad, pero sí, dio un versículo bíblico, Sí, ¿verdad? solamente Hasta está ahí, y ahí hubiera cortado. Pero ella siguió, yo la corté Está porque bueno. no le contesté. Salmo 119:11, este es lo que tenemos que entender nosotros. Miren el pensamiento del salmista cuando dice, Salmo 119:11, y esta debería ser la postura de toda persona cuando lo disciplinen. Yo aquí, ustedes saben que aquí tenemos un término para eso, Amén. la silla caliente le llamamos. En mi corazón he guardado tus dichos. Jonathan, ¿dónde abriste? En mi corazón he guardado para... No pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque esta es la postura que debe de tener todo cristiano, hermanos. Con Dios, porque la palabra es de Dios, no la escribió San Miguel, San Pedro, Santa Alba. Está bien. La escribió Dios. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Cerraron la puerta? La puerta. No, cuando la Tamara ya traen el dinero, porque ya toca pago. La puerta. No. Dije como muchacho. Ok. La disciplina, hermanos, la disciplina debe de ser, o la exhortación primeramente debe ser privada. Privada. Mateo 18:15. Mateo 18:15, amén.